Muy bien, voy a animarles a que abramos las Biblias en el libro de Éxodo y vamos a leer del verso 11, capítulo 30, versículo 11 en adelante. Yo tengo aquí en la pantalla la escritura, pero si tú la tienes y puedes tomar noticas, te ayuda mucho. Voy a leer aquí los primeros versos. Luego voy a explicar cómo se llama la porción, de dónde a dónde ella va. Voy a leer aquí. Habló Achén a Moche diciendo, cuando formes el censo de los hijos de Israel, de aquellos que han de ser empadronados, entonces cada uno pagará el rescate de su ser a Achén al ser empadronados, para que no haya plaga entre ellos al contarlos. Esto es lo que ha de dar todo el que pase por el empadronamiento. Medio ciclo según el ciclo del santuario. El ciclo del santuario es de 20 geras. Medio ciclo será la ofrenda para Achén. Todo el que pase por el empadronamiento de más de 20 años pagará la ofrenda a Achén. El rico no aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo al entregar la ofrenda a Achén para hacer expiación por vuestros seres. Y tomaréis de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo emplearás para el servicio del santuario de reunión y será para los hijos de Israel como memorial delante de Achén para hacer expiación por vuestro ser. Voy a dejar ahí para comenzar esta parte. Ok, esta porción, voy a abrir aquí mis noticas. Esta porción se denomina, como está aquí, Kitizá. Kitizá, ahí está en el hebreo y está la transliteración. Y Kitizá significa cuando levantes, cuando levantes. Fíjense que la traducción dice cuando formes. Algunas traducciones dicen cuando tomes el censo, ¿sí? Pero el sentido hebreo es cuando levantes, cuando levantes. Y la porción completa va desde el verso 11 del capítulo 30 hasta el capítulo 34, versículo 35. Voy aquí a revisar algunos detalles. Dice, cuando levantes, realmente no es un censo, no es un censo. El sentido del hebreo es cuando levantes la cabeza, ¿sí? Y se refiere a una población dentro del pueblo de Israel que tiene que ver básicamente con los levitas. Ustedes saben que inicialmente el Señor escogió a Israel como una nación de sacerdotes. Lo sabemos. Eso lo menciona claramente Éxodo 19, cuando el Señor va a entregar la Torá. Dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y aquí todavía no ha ocurrido el evento del becerro de oro. Esto todo está mirando hacia el futuro. Pero es interesante que aquí el Señor, si hacemos una pequeña, un pequeño resumen de lo que hemos venido viendo, en el capítulo 19, 20 y hasta el 24, el Señor entrega la Torá. Pero ¿para qué entrega la Torá el Señor? Ya en el capítulo 25, el Señor pide una trumá. Ya hablamos de que es una ofrenda
que se presenta de alto valor al Señor. ¿Para qué? Para ser un lugar donde Él va a morar. Pero luego entonces Él comienza a hablar acerca de el sacerdocio levítico, y eso lo revisamos la semana pasada. Pero Dios, Elohim, es un ser de orden. Entonces, ahora todavía no ha ocurrido el evento del becerro de oro, pero el Señor está mirando el futuro. Y antes de que ocurra el evento del becerro de oro, en la administración del Señor, Él va a tener que hacer un ajuste que Él ya conoce. Y es que cuando Israel fracasa con el becerro de oro, Israel pierde el privilegio de ser una nación de sacerdotes. Y entonces ahora Él escoge de las 12 tribus una tribu, la tribu de Leví, para que sea la tribu sacerdotal. O sea, de las 12 tribus, Él escoge una. Y ahora, de esa una, que eran un grupo bastante numeroso de personas, Él escoge básicamente a Aarón y escoge a sus hijos. Es como si fuera cerrando el círculo. Pero Él aquí está hablando particularmente a los levitas. Y por eso está diciendo, quitizá, cuando levantes la cabeza. Y aquí está diciendo de aquellos que han de ser empadronados, dice la versión. ¿Sí? Él no está haciendo un censo de todas las 12 tribus de Israel. Él está haciendo una contabilización de un grupo de los levitas, particularmente de una edad de 20 años en adelante. A los 20 años, un levita empezaba su ministerio. Y los primeros 5 años de un levita era años de entrenamiento, de capacitación. 5 años él estaba en capacitación. Así que un levita comenzaba a oficiar a los 25 años e iba a oficiar hasta los 50. Eran cosas y parámetros muy claros de parte del Señor. ¿Sí? Entonces Dios tomó de Israel a los levitas y entonces aquí él está en su administración, está implementando una capacitación, un entrenamiento para los levitas y está diciendo que ellos, aquí dice, si miran mi cursor, cada uno de los que iban a ser contados de los levitas, dice, pagará el rescate de su ser. Siempre que ustedes lean la palabra alma, en hebreo es nefesh, garganta, cuello, y se refiere al ser mismo, a la vida misma, y está diciendo cada uno pagará el rescate al ser contado, y aquí dice algo muy interesante para que no haya un toque al contarlos. ¿En qué sentido? Que si ellos fallaban a las demandas de su sacerdocio, pues el Señor los tocaría. Ustedes recuerdan un toque muy fuerte en la casa de Aarón muy temprano. ¿A quién tocó el Señor? A Nadab y Abiú. Y ustedes se pueden imaginar qué tan fuerte puede ser el toque de ponernos frente a la santidad de Dios y, y no resistir la santidad de Dios. ¿Qué pasó con ellos? Murieron. Y aquí dice para que no haya plaga. ¿Sí? Ahora, aquí dice que cada uno pagará, dice el rescate. Voy a abrir aquí mis notas. Voy a abrir aquí mis notas. En primer lugar, cuando dice, cuando va a pagar el cofer. Cofer es la palabra hebrea que aparece para rescate. Y cofer, ya les voy a compartir un poco de detalle aquí. Cofer es el precio que han traducido como expiación, pero el tema es el precio de la reconciliación. Y ustedes se acuerdan que una de las convocatorias se llama Yom HaKippurim, ¿sí?
Bueno, Hakipurim viene de la palabra kofer. Y la palabra kofer significa cubrir. Cubrir. Ustedes se acuerdan que Noé, cuando Dios lo llamó a construir el arca, él tuvo que poner una capa de kofer, que era una sustancia aislante, para que ese juicio que se estaba ejecutando fuera del arca, por ese kofer, ellos no fueran alcanzados por ese juicio. Y cuando nosotros celebramos la convocatoria de Yom HaKippurim, de allí viene la palabra de kofer. Kofer. Ellos tenían que pagar de alguna manera su entrenamiento y tenían que pagar medios shekel. Aquí en la traducción dice medio ciclo, pero un ciclo en hebreo es un shekel. Los que hemos ido a Israel sabemos que la unidad monetaria de Israel es el shekel, así como la unidad monetaria de este país es el dólar, la unidad monetaria de Israel es el shekel. Y cada persona que iba a ser contado para este entrenamiento debió pagar medio shekel. Y dice allí la traducción, y quiero que la revisemos. Voy a volver al texto. Voy a volver al texto acá atrás. Dice, cada uno pagará el rescate de su ser al ser empadronado. Y está haciendo la unidad monetaria del shekel y está diciendo que va a pagar el rescate de su ser, de su alma. Yo les pregunto a ustedes, ¿a qué tipo de rescate se podría referir este texto? ¿Tú podrías rescatar tu vida por medio shekel? ¿Qué creen ustedes? Sería imposible. Es imposible. Ellos lo que estaban era pagando su entrenamiento. Y ellos en su servicio sacerdotal era como si estuvieran pagando un seguro. En su servicio sacerdotal, como lo vamos a ver, ellos manejarían cosas que eran completamente secretas. Por ejemplo, el incienso, el perfume de la unción era un secreto y solamente era de conocimiento de ellos, de los levitas en su entrenamiento. Y no se podía ungir cualquier cosa con este aceite. Entonces, ellos no estaban, miren lo que dice esta traducción, que ellos estaban pagando el rescate de su alma. ¿Será que alguien puede pagar el rescate de su alma? Vamos a leer este salmo, Salmo 49:8, para que podamos entender la importancia de lo que hacemos aquí al consultar el sentido hebreo de las palabras, porque sería completamente contradictorio a la armonía teológica que pagáramos con medio shekel nuestra reconciliación. Miren lo que dice el Salmo 49:8. Ahí está. Porque la redención de su ser es tan alta, tan alto precio, que no se logrará jamás. No hay dinero con que podamos pagar la redención de nuestro ser. Entonces, si nosotros leemos este texto de Éxodo 20, que está afirmando que el medio shekel era para el rescate de su ser, y nosotros nos quedáramos con esto, entonces, ¿qué pensaríamos de Efesios 2 del 8 al 9 en el Evangelio? Y Efesios 2 del 8 al 9 dice,
porque por gracia sois salvos. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se dan cuenta que lo que allí está diciendo la escritura no está hablando de pagar por la reconciliación? Ellos efectivamente estaban haciendo un pago, como una póliza de garantía de que ellos servirían bajo los criterios de la Torá en su servicio sacerdotal. Siempre que nosotros estudiemos la escritura, tenemos que pretender tener la escritura completa en mente al leer un texto, porque si nosotros leemos un texto y perdemos de vista la escritura, entonces ¿cómo leeríamos este texto que estamos leyendo? Cuyo objeto de estudio es esta noche. Voy a volver aquí. Miren esto, pagará el rescate de su alma, dice esta traducción. Entonces, el Salmo 49:8 está diciendo que no hay valor por el cual podamos rescatar nuestro ser. Nadie puede rescatar a nadie, ¿sí? En algún momento la escritura menciona a tres grandes hombres de Dios: Noé, Job, Job y Daniel. Eso está en Jeremías. Y la escritura dice que si esos tres hombres estuvieran delante del Señor, que tienen como el nombre de las personas justas de Israel, ellos ni siquiera podrían, aparte, salvar a nadie de su familia, y eran tenidos por gente que vivía de acuerdo a la Torá. Dice, ellos no podrían redimir en modo alguno a ninguno de sus hijos. Ustedes se acuerdan que Job oraba todos los días por sus hijos por si quizá habrían pecado, lo recuerdan. Entonces, al leer este texto, es muy importante tener el entendimiento de a qué se está refiriendo, porque no está hablando de que podamos redimir el alma. ¿Sí? ¿Sí, Hilda? Y no me pasa solo a mí, hay gente que me ha dicho, no, es que la Biblia está llena de contradicciones, porque en un lado dice una cosa y en otro lado dice otra. Pero claro, pasa porque uno no sabe leerla, no la lee con el contexto, entendiéndola en qué quiere decir la palabra. O no tenemos los recursos, no tenemos los recursos. Del idioma. Exacto. Para entender. Entonces, ese es el valor, y por eso les animo a que escriban, a que cojan los textos, ahí al pie, por ejemplo, de su escritura, en este verso, coloque Salmo 49:8 y Efesios 2:8 al 9. ¿Por qué? Porque mañana cuando usted esté conversando con alguien, usted tiene sus notas con usted. ¿Sí? La escritura no se contradice. Sí. Lo que puede suceder es que no tengamos una, un acceso al contexto del hebreo, ¿sí? Entonces, de eso se trata lo que hacemos aquí los viernes. Muy bien. Dice que todo el que pase, aquí dice, de más de 20 años, pagaría el cofer. ¿Qué estaban asumiendo? Un compromiso. ¿Por qué? Porque ya cuando ellos estaban asumiendo este compromiso, ellos estaban dándole valor a lo que iban a recibir. Y miren qué interesante, dice, el rico no aumentará. Ah, yo soy rico, yo puedo dar más de medio shekel. No, te va a dar medio shekel. Ah, yo soy muy pobre, yo no puedo dar ni siquiera el medio shekel. No, usted va a dar el medio shekel. Dice, ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá del medio shekel al entregar la ofrenda para hacer la reconciliación por vuestro ser. Y dice, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las reconciliaciones, y este dinero tenía una destinación particular. Lo emplearás para el servicio del santuario de reunión y será para los hijos de Israel como memorial delante de Hachén para hacer reconciliación
por vuestro ser. O sea, aquí estamos viendo que Dios está estructurando unos procedimientos en el servicio al Señor. ¿Sí? En algún lugar vemos que estos hombres tomaban 5 años de su vida preparándose para servir al Señor. Y nosotros somos un reino de sacerdotes y gente santa. Nosotros debemos asumir con alegría y con responsabilidad cada que le comunicamos la palabra de Dios a alguien, nosotros debemos hacerlo con responsabilidad. En algún lugar en el libro a los Hebreos, el apóstol Shaul dice, después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestros. ¿Por qué? Porque somos un reino de sacerdotes y debemos prepararnos y debemos de tomarlo con entusiasmo. Dice, después de tanto tiempo, debiendo ser maestros, todavía sois niños inexpertos y tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos. Y luego dice, y habéis llegado a ser tales que sois inexpertos en la palabra de verdad. Pero luego dice, pero los que tienen ejercitados los sentidos por el uso, disciernen el bien del mal. O sea, nuestra aspiración como sacerdotes del Señor es tener ejercitados por el uso los sentidos espirituales. ¿No les parece que tiene gran valor lo que hacemos aquí y cada que nos sentamos a estudiar la escritura? Por eso es triste en las congregaciones ver que la gente ya no carga ni la escritura y que podemos confiarnos en estos aparaticos, pero no hay como la Biblia que tú puedes subrayar tu cuadernito donde tú puedes anotar porque tiene un propósito. A estos amigos que se iban a llamar los cargadores de los deberes de Israel, les tocó pagar su entrenamiento. Muy bien, vamos a pasar aquí a otra porción muy interesante. Voy a pasar aquí, estoy avanzando en la porción. ¿Alguien tiene hasta aquí un comentario o pregunta de esta primera parte? Bueno, solo entonces los levitas eran los que se capacitaban esos 5 años, los demás, las otras tribus, no. Tenían otras funciones en el pueblo, eran parte del ejército. Por eso no podemos decir que este era un censo, sino era una contabilización particular de aquellos que eran de 20 años arriba. Si ustedes y yo leemos Primera de Timoteo, capítulo 3, en Primera de Timoteo, capítulo 3, voy a ver si tengo por aquí a la mano este texto. Cuando dice no menor de 20 años, ¿quién recuerda una expresión del apóstol Pablo a Timoteo en cuanto a las características de los líderes y de los ancianos de las congregaciones? Primera de Timoteo capítulo 3, del 1 en adelante, el apóstol Pablo dice requisitos, y ahí hay una traducción muy griega de los obispos, no, de los ancianos, porque lo que en la escritura se menciona son ancianos. Esa palabra obispo no viene del hebreo. Lo que sí aprendimos con el libro de Shemot, cuando Yitro aconsejó a Moche, es que estableciera ancianos, que estableciera jueces, lo recordamos. Entonces, esa misma estructura la estará usando el apóstol Pablo al estructurar iglesias en el primer siglo y está diciendo requisitos de los ancianos. Y dice, si alguno anhela ancianidad, o sea, liderazgo, buena obra desea, pero es necesario que el anciano sea, y comienza a decir las características, marido de una sola mujer, ¿verdad? Sí. Dice, y da una serie de requisitos, pero entre los muchos requisitos dice que sea hospedador, que no sea dado al vino, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, y continúa y dice que tenga buen testimonio de los de afuera. Es triste ver cómo en este momento el liderazgo de los llamados líderes espirituales de muchas congregaciones está en primera plana por escándalos tremendos. La escritura dice que tenga buen testimonio de los de afuera.
Y luego dice que no sea un neófito. ¿Por qué? Porque que no sea un niño, que no sea un jovencito. No que no sea un jovencito como Christopher, no, que no sea un inexperto. Dice, porque si es un neófito, se va a llenar de orgullo y no va a ser un buen testimonio. Por eso está diciendo la escritura que tenía que tener de 20 años arriba, porque está en Israel, imagínense, un chico a los 13 años en el Israel de hoy recibe su bar mitzvah, cuando recibe la Torá y la abraza, tiene 13 años. Y en esa cultura a ese chico lo consideran adulto. ¿Por qué lo consideran adulto? Porque tiene la Torá, porque la ha estudiado, porque la ha aprendido, porque se vive y se maneja por la Torá. Maravilloso, ¿cierto? Entonces aquí él está diciendo no menor de 20 años, porque es una persona que conoce la escritura y además ha pagado el cofer de la preparación. Se dan cuenta que hacer la obra del Señor requiere unos protocolos muy serios, que no es algo superficial, que tenemos una gran responsabilidad de vida o de muerte, cuando tú estás hablando de las cosas del Señor con un incrédulo, él podría llegar a ser salvo o podría llegar a quedar por siempre en las tinieblas. Y depende de que nosotros presentemos de manera correcta el Evangelio y que luego seamos capaces de levantarlo, de ayudarlo a liberarse, a amar la escritura, a vivir de acuerdo con ella. Entonces, ¿ustedes piensan que este principio es importante en el siglo XXI? Claro, por supuesto. Muy bien. Miren, aquí vamos al punto que quiero compartir ahora, para que veamos la coherencia de la escritura. Voy a leer aquí a partir del verso 18. ¿Lo tienen ahí? Miren esto tan interesante y hermoso. Harás una fuente de bronce con su base de bronce para lavarse y la pondrás en el santuario de reunión y el altar. ¿Esto dónde está? Esto está en el atrio, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que al entrar en el atrio lo primero que está es el altar del sacrificio? Y el sacrificio, posterior al sacrificio, había una fuente de agua. ¿Para qué? Para lavarse, y la pondrás entre el santuario de reunión y el altar. Luego colocarás agua en ella y Aarón y sus hijos se lavarán en ella sus manos y sus pies. Cuando entren en el santuario de reunión o cuando se acerquen al altar para ministrar, para ofrecer a Chen la ofrenda, se lavarán con agua. ¿Cuál es la frase que sigue allí? Para que no mueran. Y para que no mueran. ¿Qué pasaría si un sacerdote está oficiando y se le olvidó el protocolo? Se murió, Murió. ¿En serio? se murió, Sí. se murió. Se murió. Así era en ese tiempo. Por eso es que hay un momento específico o era siempre. Ellos entraban con un cordoncito y una campanilla para El día de la reconciliación. Muy Porque bien. si morían, se daban cuenta que había muerto y lo tenían que sacar Oh, Con la cuerda, ¿no? con la puertita así. ok. ¿Qué es lo que quiere esto decir? También otro detalle es que la Torá no registra de ninguno que haya muerto. Conclusión, se preparaban bien. Se preparaban. Bueno, murieron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Pero es muy hermoso que las cosas de Dios deben ser hechas a la manera de Dios. ¿Sí? O sea, no era que estaba fatigado, estaba cansado, se me olvidó el procedimiento. No, él pagó por aprender el procedimiento. Él pagó medio ciclo del santuario para aprender el procedimiento. Y dice aquí algo muy bello, algo muy precioso. Dice, se lavarán sus pies y sus manos para que no mueran, y lo tendrán
por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. A ver, vamos a hacer esta noche un examen de preparación. ¿Quién me recuerda qué es un estatuto perpetuo? Entonces, ¿quién se anima? Ya lo hemos repetido muchísimas veces. Estamos pagando el precio de la capacitación, ¿o cómo? ¿Quién recuerda la palabra estatuto perpetuo en su sentido hebreo? Porque perpetuo es para siempre. ¿Estamos dispuestos a morir por no saber? Es perpetuo para siempre. Por tiempo escondido. Por tiempo escondido. Y les hago una pregunta. Gracias, Iván, te salvaste de morir. Les hago una pregunta. Gracias, Iván. Les hago una pregunta. Desde la Parashá Mishpatim hasta hoy hemos repetido esta palabra por estatuto perpetuo por lo menos 4 o 5 veces. Recordémosla. Y por eso es que les pido que escriban. Por eso es que les pido que tomen nota. Porque no. Vamos aquí de nuevo. Voy aquí. Vengo a las notas. Están viendo las notas ahí en la pantalla. Vamos a ver, vamos a detenernos esta noche aquí y vamos a ver cosas muy maravillosas. La palabra estatuto, hoy lo repito otra vez, en hebreo es un hok. Un hok. Y olam, que han traducido como perpetuo, aquí dice un huk, es lo que han traducido como estatuto, y es, recordémoslo hoy, un huk, un estatuto, recordémoslo para no olvidarlo a partir de hoy. Es un mandamiento que esconde una promesa de cumplimiento invariable. Estatuto es lo que han traducido para huk. Pero más que un estatuto, es un mandamiento de una calidad muy particular, porque ese mandamiento siempre esconde una promesa que se va a cumplir invariablemente. Entonces, imagínense desobedecer un mandamiento que esconde una promesa. Es muy triste, es muy triste. Ahora, la mayoría de las veces, y eso lo quiero que lo veamos ahora, esa promesa siempre es acerca de Mashiach. Y quiero que miremos aquí, miren todos estos textos que están aquí. Ustedes y yo ya estuvimos en Éxodo 12, ¿verdad? Ya hablamos del Pesach. Bueno, el Pesach tiene un estatuto de cumplimiento invariable con una promesa. Y quisiera que revisáramos varias cosas que ya hemos estudiado en las parachot anteriores. Yo trato de que mantengamos la mente con despiertica y me parece muy importante. ¿Qué es una promesa de cumplimiento invariable? Es lo que dice la traducción, un estatuto. Y cuando dice perpetuo, la palabra perpetuo en hebreo es olam y significa, grabémoslo hoy, un tiempo escondido que solo Hashem conoce. ¿Qué es un estatuto de perpetuo? Es un mandamiento que tiene escondida una promesa que en el tiempo escondido de Dios se va a cumplir. El pueblo tiene la bendición de obedecer el estatuto y en el tiempo de Dios eso se cumplirá, esa promesa escondida. ¿Qué les parece si miramos esta noche varios estatutos de cumplimiento invariable que miraban al Mesías? Vamos a ver el primero. Vamos a ver el primero. ¿Les parece que vale la pena tomar nota de esto? Miren Éxodo 12:14. Dice aquí, ese os será día memorable.
A propósito, hoy es 22 o 21 de marzo. En una semana estamos llegando a final de marzo y en 13 cortos días estamos en Pesaj. Así que comencemos a pensar en función de Pesaj. Hay que comenzar a pensar en función de sacar la levadura. Bueno, ya comenzaré a enseñar de nuevo acerca de esto. Pero el Pesaj, dice aquí, será un día memorable. Es una convocatoria y lo celebraréis como una, ahí está el texto, como una solemnidad a Achén por vuestras generaciones. Miren lo que dice, por estatuto perpetuo lo celebraréis. O sea, Israel al salir de Egipto comenzó a celebrar Pesaj, a matar el cordero, a no partirle el hueso al cordero, a comer hierbas amargas, a comer matzot, y comenzaron a hacerlo por estatuto perpetuo, por una promesa que en la mente de Dios un día se cumpliría. Vamos a ver el cumplimiento, porque esa parte ya se cumplió. Hechos 17, 30 al 31. Vamos a grabar esta noche algo en la mente. Cuando yo digo Pesaj, Pesaj, en hebreo, ¿eso qué sentido tiene? No podemos comer tanta ensalada de papa aquí al entrar a la enseñanza porque el sueño nos hace daño. ¿Cómo? Pasar por alto. Eso, pasar por alto. Eso es Pesaj, grábenlo en la mente. Pesaj es pasar por alto. ¿Quién pasó por alto? El destruidor. ¿Por dónde pasó por alto? Donde había sangre en las cambas de la puerta. Pasó por alto. Pero eso era un estatuto de tiempo escondido cuando en un Pesaj Mashiach muriera. Ahora entonces leamos con mentalidad de Torah el libro de Hechos 17, 30 al 31. En Hechos 17 está predicando el apóstol Pablo y está diciendo, pues bien, Dios habiendo pasado por alto. Léamelo en hebreo, porque eso lo escribieron en hebreo. Dios pesa, Dios pesa, porque aquí está la traducción al castellano. Dios habiendo pasado por alto, lo que debiera decir el texto es Dios pesa, pasando por alto. Esos pecados, esos tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Pablo está haciendo este discurso, ya Mashiach ha muerto y ya el Juk de Pesach se ha cumplido. Ya Dios pasó por alto. O sea, ellos celebraron por 2000 años Pesach. Y cuando Mashiach vino, no por 1200 años, perdón, cuando Mashiach vino, se cumplió el que Dios Pesach pasó por alto. O sea, 1270 años celebrando Pesach como un estatuto, como un mandamiento que escondía una promesa hasta el tiempo donde Dios, porque Él puso su cuerpo en el madero, pasó por alto los pecados de ignorancia. Maravilloso. ¿Tiene sentido lo que es un estatuto perpetuo? Ahora leamos este otro texto, Primera de Corintios 5, 7, está ahí. Tiene uno que conocer bien, profundizar, porque hoy en día para nosotros ese no es, como que dijimos, oculto. O no es oculto porque ya se manifestó. Todos los que se manifestaron en Mashiach ya no son ocultos. Yo creo que en este momento, hoy en día, los que son así son los de su segundo regreso. Hay estatutos que incluyen promesas que tienen que ver con su segundo regreso. Esas son las que no. Exactamente. Están quedadas. Exactamente, muy bien anotado. Miren Primera de Corintios 5, 7. Está hablando el apóstol Pablo y está diciendo que el estatuto de guardar Pesach
dice, él les está diciendo en 1 Corintios 5:7, ahí está el texto. Limpiad la vieja levadura, matzot. ¿Se acuerdan? Coman matzot, limpien la vieja levadura, para que seáis masa nueva, como sois, sin matzot. No, no es matzot. Matzot es el pan, se me va la palabra ahora. Hametz. Hametz. Hametz, gracias Iván. Sin hametz. Hametz es la masa después de 18 minutos que ya se ha fermentado. Sin hametz, les está diciendo el apóstol Pablo, dice, porque Mashiach, que es nuestro Pesach, ya fue sacrificado. O sea, el estatuto de guardar Pesach se guardó por 1270 años, hasta que vino el tiempo del cumplimiento, cuando el Cordero, en una fiesta de Pesach, en pleno Hamatzot, panes sin levadura, murió. Y ese día Elohim pasó por alto, Pesach, los pecados. Las personas que desprecian el Antiguo Testamento, desprecian la Torá, se quedan con un vacío tremendo de Mashiach. No ven a Mashiach. Bueno, ese es un estatuto de cumplimiento invariable que ya había hablado yo de él. Vamos al segundo. Vamos al segundo, Éxodo 27, 20 al 21. De este hablé hace 15 días o hace una semana. Estuve hablando de la menora. ¿Se acuerdan? La menora es símbolo de qué, Harold? La lamparita, la luz. Lo cogí ayudando todavía a su hermano por allá por Homestead. Está todavía allá. Muy bien. La menora es símbolo de qué, Felipe? De la luz. Y al ser símbolo de la luz, ¿es símbolo de quién? De Mashiach. Y entonces miren el estatuto de cumplimiento invariable. Tú mismo ordenarás, esto lo estudiamos la semana pasada, a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer que la lámpara, si lo leemos en términos ortodoxos bien estrictos, para hacer que Mashiach arda. Ellos veían una lámpara de 7 brazos, pero algunos realmente sabían que era Mashiach, que esa lámpara era una sola sombra de los bienes venideros. Y entonces está diciendo, para hacer que la lámpara arda continuamente en el santuario, afuera del velo que está delante del testimonio. ¿Dónde estaba la lámpara, Felipe? Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Lugar santísimo. Miren el texto. Para hacer que la lámpara... ¿Qué pasó, Amanda? ¿Ah? El lugar santo. Estaba en el lugar santo. Claro. Estaba en el lugar santo. Dice para hacer, sigamos el texto ahí, para hacer que la lámpara arda continuamente en el santuario afuera del velo. ¿El velo estaba dónde? ¿A la entrada de qué? Del lugar santísimo. ¿Y qué había detrás del velo? El testimonio, el arca. ¿Y el testimonio quién es? Mashiach mismo, expresado en las tablas de la piedra, expresado en el maná y en la Torá y en la vara de Aarón. Y entonces dice que esa menora ardía delante del velo que estaba antes del testimonio. Dice, desde la tarde hasta la mañana, Aarón y sus hijos la mantendrán en presencia de Achén. Y miren la palabra, será estatuto perpetuo de parte de Achén para los hijos de Israel. Esa lámpara tenía una promesa escondida relacionada con el velo. El velo, ¿Qué se rasgó? el velo que se abrió. ¿Y qué tenía el velo? Los
querubines, los querubines con las espadas de fuego que cuidaban el acceso al jardín del Edén. Aquí cuidaban el acceso al testimonio, al lugar santísimo. Y como ya Hilda lo dijo, el día que el Mashiach murió, se abrió el camino al lugar santísimo, se cumplió la promesa que contenía el estatuto. Maravilloso. La palabra de Dios es de cumplimiento invariable. Poderosísimo esto de los estatutos perpetuos. Vamos a otro aquí. El cumplimiento está en Éxodo, perdón, en Hebreos 9, voy a ponerlo aquí. Voy a poner Hebreos 9 aquí. Tras el segundo velo, este ya es el apóstol Pablo en el Evangelio. Tras el segundo velo estaba la puerta, la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, que tenía un incensario. Está repitiendo lo que ya conocemos de la parachá de Mishpatín, de Trumá, ¿sí? De Tetsabé. Dice, tenía un incensario de oro, el arca del pacto que estaba cubierta de oro, la urna que contenía el maná. Dice, voy a saltar aquí. Dispuestas así estas cosas en la primera estancia. ¿Cuál es la primera estancia? El lugar santo. Entran los sacerdotes continuamente para cumplir su servicio, pero en la segunda, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, ¿cierto? Ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Pero miren aquí esto tan bello. Lo tengo en mayúscula y en letra agrandada, indicando con esto el Ruach HaKodesh que aún no estaba abierto el camino al lugar santísimo, mientras estuviera en pie el primer santuario. Pero como ya Hilda lo mencionó, ese velo se abrió, se rasgó para que su majestad entrara, su majestad Mashiach. Pero ¿a dónde entró? ¿Al santuario terrenal? No. Lo que ocurrió en Jerusalén ese día fue el cumplimiento de este estatuto de cumplimiento invariable que tenía un tiempo escondido hasta que Mashiach viniera. ¿Cuántos mandamientos, estatutos hemos revisado esta noche que tenían una promesa mesiánica? Llevamos dos. ¿Cómo les parece? Vuelvo acá, vuelvo a mi texto base. Perdónenme, yo me devuelvo. Estamos en Éxodo. Vuelvo acá. Aquí en mi material he resaltado la palabra estatuto perpetuo y lo estoy explicando y ampliando. Vamos a otro estatuto perpetuo. Éxodo 30, 21. Dice, se lavarán pues las manos y los pies para que no mueran. Ese es el texto que estoy leyendo esta noche en particular, ¿cierto? Se lavarán pues las manos y los pies para que no mueran. Esto es precioso. Esto es precioso. El día, escuchen esto, hermanos, el día de la ordenación de Aarón y sus hijos, ellos tenían que pasar por un ritual, vamos a llamarlo, de consagración. Y entre las cosas que tenía que hacer todo sacerdote era lavarse, lavarse, para que no muera. Y eso quedó como un estatuto perpetuo, como un Huk Olam. Ahora, vamos a hacer aquí un pequeño contexto de tiempo. Cuando Mashiach vino a la tierra, ¿qué representante de la casa de Leví estaba haciendo algo muy especial, muy llamatorio? ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista?
Estaba sumergiendo en agua. Mm. ¿Y por qué Juan el Bautista era levita? Ah, porque su padre era el sumo sacerdote. Su padre era Zacarías. Su padre era de la casa de Aarón. Y entonces, al ser su padre de la casa de Aarón, cuando él viene aquí, Machía, ¿por qué va donde Juan el Bautista para que lo sumerja? Vamos a leerlo, Mateo 3, 13 al 17. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Mateo 3, 13 al 17. Ahí está en la pantalla. Entonces Jesús llega desde Galilea al Jordán, donde estaba Juan, un levita. Era el último levita que estaba realmente sirviendo legalmente Juan para ser sumergido, o sea, lavado por él. Pero él trataba de impedírselo diciendo, yo soy el que necesita ser bautizado, o sea, lavado por ti, y tú vienes a mí. Pero respondió Machías, le dijo, deja ahora, porque así nos es conveniente cumplir toda justicia. Silda, Cuando yo leía esa parte, no me hacía sentido a mí antes. Cuando dice, deja que cumpla así, ¿de qué justicia habla? Claro. muy ¿Qué bonito. justicia habla? Porque yo decía, ¿cuál es la justicia que está cumpliendo ahí? Entonces, No lo entendí. no la entendía. No sabía por Sí. qué hablaba de justicia. Ay, perdón. Aprendimos una palabra que es mishpatín. Y mishpatín es procedimiento. Había un procedimiento para consagrar un levita. Lo vamos a ver en unos días cuando llegue la instauración del sacerdocio arónico, el día de la inauguración. Lo vamos a ver. Y ese día ellos tenían, antes de todo, el proceso o en medio de todo el proceso, tenían que lavarse en agua para que no murieran. Cuando Machías viene aquí, él ya no viene como un levita. Él va a establecer un sacerdocio nuevo, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero él ha dejado una Torá en el cielo que implica la justicia, o sea, el procedimiento. Y como el único levita autorizado legalmente para hacer eso es Juan el inmersor, Machías se somete y va donde Juan el inmersor, y Juan el inmersor le dice, pero ¿cómo yo voy a hacer esto si antes tú me debes sumergir a mí? Y Machías le dice, miren esto tan hermoso, deja porque nos es conveniente cumplir todo procedimiento, nos es conveniente cumplir el deber ser de las cosas. Y aquí se cumplió el estatuto de tiempo escondido porque los levitas debían lavarse hasta el tiempo en que él mismo viene y él mismo se somete a la Torah que él dejó establecida. Esto es maravilloso. Esto es poderoso. Cualquier persona que conozca esto debiera tomarle el respeto a la Torah que el mismo Machías le da. En algún otro momento, no voy a mencionar ahora el verso, cuando él va rumbo al madero, Pedro le dice muy humanamente, muy dulcemente, muy tiernamente, le dice, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Y entonces él le dice, y esa traducción es bien desafortunada, porque él nunca le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Jamás se lo dijo. En un momento lo vio como Pedro. Lo que él le dijo fue, apártate de mí, opositor. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de los hombres. O sea, en todo momento Machías, aquí en la tierra, cumplió
los procedimientos, nunca violentó los procedimientos. Y en todo momento, estos estatutos de tiempo escondido hallaron plena expresión en el Mesías. ¿Cuántos estatutos de tiempo escondidos llevamos esta noche? ¿Cuántos llevamos? Voy a mencionar otros dos y terminamos. Voy aquí. Esto ya los he compartido, pero esta noche los estoy enfatizando y los estoy repasando. Había un estatuto, miren, este mandamiento es fantástico. Usted debiera escribirlo o subrayarlo en su Biblia, Deuteronomio 21, 22 al 23. Este es otro estatuto de cumplimiento invariable. Hasta el tiempo escondido que solo Hachén conocía. Dice aquí el texto. Ustedes se pueden imaginar que este mandamiento estuvo por 1270 años como una ley, como una Torah que tenía un destinatario único y exclusivo que se llama Mashiach. Voy a leer el texto. Dice, cuando algún hombre, esto es Deuteronomio 21, 22 al 23, cuando algún hombre haya incurrido en sentencia de muerte, pregunto, ¿en qué momento Mashiach incurrió en sentencia de muerte? ¿En qué momento Mashiach incurrió en sentencia de muerte? Cuando se queda callado. Ser Dios. Ser Dios. Se hizo igual. ¿En qué momento los sumos sacerdotes sentenciaron a muerte a Mashiach? ¿Se hizo llamar el Hijo del Hombre? ¿Cuándo qué? Se hizo llamar el Hijo del Hombre. Cuando se hizo llamar el Hijo del Hombre, ellos le dijeron, ¿eres tú el Hijo del bendito? Y él dijo, de cierto digo que veréis el cielo abierto y el Hijo del Hombre. Cuando él dijo el Hijo del Hombre, estaba hablando de una profecía de Daniel, capítulo 7 o capítulo 9, y el sumo sacerdote Caifás dijo, ¿qué más necesidad tenemos? Él es reo de muerte. Y aquí se está cumpliendo este testimonio, este estatuto de tiempo escondido. Pero vamos a seguirlo dibujando, Cuando algún hombre haya incurrido en sentencia de muerte, aquí está Mashiach incurriendo en sentencia de muerte por los sacerdotes. Dice, y en efecto haya muerto, y lo cuelgues en un madero, ¿qué les parece? Esto fue escrito en el libro de Deuteronomio, antes de entrar a la tierra prometida por Moche, y estuvo esperando 1200 años su cumplimiento. Porque esto está hablando de Mashiach. Cuando un hombre incurre en sentencia de muerte y en efecto esté muerto, él murió, y lo cuelgues de un madero. ¿Para quién fue este estatuto? Y luego sigue diciendo, su cadáver no pasará la noche en el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Elohim es el colgado, y no has de contaminar la tierra que Hachén tu Dios te da en posesión. Les pregunto, ¿para quién fue escrito este estatuto? Para Mashiach. No sé, En el momento en que fue escrito, no se usaba la crucifixión. Imagínate, la crucifixión para la época de la entrada a la tierra de Israel no existía el pueblo romano. O sea que ese era estaba oculto. era cosa oculta. Sí. Estamos cogiéndole esta noche el maravilloso sentido y valor de lo que es un estatuto perpetuo, así como está en castellano llano, que ya sabemos que es una promesa, un mandamiento que tiene una promesa y que es mesiánica. Miren Gálatas 3:13. Voy a terminar porque se nos pasó una hora. Y no supimos a qué horas. Dice aquí, Gálatas 3:13, el apóstol Pablo está diciendo, Mashiach
nos liberó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, él está citando aquí Deuteronomio 21, 20 al 23, maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí hay un estatuto de cumplimiento invariable, un mandamiento que esperó pacientemente 1200 años a que Machía lo cumpliera. Y el último es Éxodo 12, 43 al 45, que es parte del Mishpat de Pesach. Mishpat, procedimiento de Pesach. Dice que no se quebraría el hueso del cordero de Pesach. Aguardó este mandamiento 1200 años a que Mashiach muriera y no le quebraron las piernas en el madero. El cumplimiento está en Juan 19:36. ¿Qué tan serio es todo esto de la escritura? ¿Qué tan hermosa, tan coherente es la escritura? ¿No les parece, mis amados hermanos, que tenemos aquí recursos poderosos para hablar con cualquier persona? No, y que si no es así, lo seguimos leyendo sin entenderlo completamente, ¿no? Sí. Porque año tras año lo leíamos, pero no habíamos captado. Muy bien, muy bien. Sabía que esta porción es bastante extensa, incluye inclusive redundante, el fracaso del becerro de oro, otros temas, pero yo quería esta noche que quedara en la mente de todos nosotros para que la próxima vez sepamos con claridad, ya no solamente entenderlo nosotros, sino que Dios nos regale la capacidad de explicárselo a una tercera persona. ¿Qué es un huk olam? ¿Qué es la traducción castellana dice un estatuto perpetuo? ¿Cierto? ¿Qué es un estatuto perpetuo? Por eso, cuando un creyente dice, no, eso del Antiguo Testamento, eso tiene un poder, tiene una vigencia, y como Amandita lo mencionó, hay estatutos de cumplimiento invariable que todavía los seguimos obedeciendo, como guardar Shabbat de esta noche, porque apuntan al segundo regreso del Mashiach. ¿Algo para agradecer al Señor en esta noche? ¿Algo para bendecir al Señor en esta noche? ¿Algo para estar confiados en su palabra, que es poderosa, que es viva, que es eficaz? Y Se cumple sí o sí. invariable, no varía. La coherencia de la palabra, la conectividad de la palabra desde la Torá con el Evangelio, 1000 y pico de años de diferencia, distintos autores en otro escenario, y acá en el Evangelio esos hilitos se conectan de manera maravillosa, porque es la palabra que el Espíritu de Elohim inspiró. Queremos darle gracias al Señor esta noche por su palabra. ¿Quién quiere darle gracias al Señor por su palabra? ¿Aquí o allá? ¿Quién se anima? ¿Qué tal, Felipe? Ven y le das gracias al Señor. Oh bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, este día por tu palabra, por tu hermosa palabra, Señor. Gracias porque sabemos que se cumplirá, que se ha cumplido, Señor, porque es fiel, Señor, por todo este tiempo, Señor. Y te damos gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, todas estas cosas, Señor, que estaban ocultas, bendito Dios, y que nos han sido reveladas a nosotros, Señor, por tu amor y tu misericordia, amado Rey. Te agradecemos por este tiempo precioso que tú nos das, por la comunión, Señor, por tu amor, Señor, por todo, Señor, por cada uno de los miembros, Señor, de Misión Latina, Señor, por la familia, Señor.
Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has dado, Señor, por tu amor, tu amor, tu amor eh, de siempre, Padre Santo. Te bendecimos, Señor, te damos gloria a ti, amado Rey. Te agradecemos, Señor, por este tiempo precioso, Señor, y gracias, Señor, por tu obra redentora, Señor, y por que nos has mostrado tu amor, Señor. Te damos todo esto, gracias en el nombre precioso que es sobre todo nombre, de Yeshua HaMashiach. Amén. Con esa certeza, la Escritura nos dice esta noche, ¿está afligido alguno entre vosotros? Ore. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Haga llamar a los ancianos de la congregación y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Luego dice, confesaos pues los pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La petición eficaz del justo puede mucho. Yo quisiera que todos oráramos por la sanidad de Luis Soto. La Escritura dice aquí, y después de ver este cumplimiento invariable tan precioso de su palabra, no tenemos mucho ánimo para orar. También podemos orar por la salud de Tejani y por la salud de Harold y por alguna otra necesidad de oración que en este momento la suegra de Marisa, que está en un tiempo de quimioterapia, no quiere seguir la quimioterapia. Ok. Ok. ¿Mm? Se ha puesto en manos del Señor. Ok. Será golpeada demasiado. Ok. Yo quisiera que oráramos. Padre bueno, nos llena de gozo tu palabra, de confianza, de seguridad. La palabra de cumplimiento invariable. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Y con esa confianza demostrada históricamente de esas promesas que aguardaron 1200 años para cumplirse en la persona de Mashiach. ¿Cómo no tener la confianza esta noche de esta hermosa instrucción? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Haga llamar a los ancianos de la congregación y oren por él. Tenemos grandísimas y preciosísimas promesas que tú nos has entregado y a nosotros nos anima, nos mueve la convicción de tu amor, de que toda buena dádiva desciende de ti, de lo alto del Padre de las luces. Traemos la vida de Luisito ante tu presencia. Pedimos que tú traigas shalom a su corazón y que traigas descanso a sus dolencias. Igualmente clamamos por tu mano poderosa sobre la rodilla de Harold, tu mano poderosa sobre el cuerpo de Tejani. Oh Señor, la vida de la suegra de Marisa, la mamita de Roberto. Señor, nosotros sabemos que no tenemos a dónde más acercarnos, no tenemos a dónde ir, pero tu palabra en esta noche, que se ha cumplido de manera maravillosa ante nuestros ojos, nos anima y clamamos, yo te ruego en esta noche, por el poder sobrenatural con el que tú te levantaste de la tumba, porque tuviste poder para poner tu vida y volverla a tomar, que ese mismo Espíritu poderoso
que levantó tu propio cuerpo, levante de la enfermedad, restaure la salud de tus hijos enfermos. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros clamamos a tu amor entrañable. Nosotros clamamos a tu misericordia, a tu solidaridad por estas peticiones en la confianza de tu amor y tu bondad. Y esperamos, Señor, ver esa respuesta que anhela y necesita nuestro corazón. Señor, Tejani anhela sanidad. Luis anhela, necesita sanidad. Harold, Señor, la mamita de Roberto anhela y necesita sanidad. Señor, ¿a quién tenemos sino a ti? Permítenos, Señor, a cada uno en particular, conforme dice tu palabra, que orar es presentarnos en juicio delante de ti, presentar cada uno de nosotros en juicio y preguntarte qué tú quieres mostrarnos, qué es necesario quitar del camino como una piedra que se atraviesa. Y Señor, tú mismo muéstranos si hay algún derecho legal que el enemigo quiera reclamar, porque solamente tendríamos que arrepentirnos, confesar. Y tu palabra dice que tú anulaste toda acta de decretos contra nosotros, la quitaste de en medio y la clavaste en el madero, y tú despojaste a los principados y a las potestades para traer a nosotros bendición. Tú pusiste sobre el madero todas esas actas de decreto. No nos pertenecen a nosotros, pero que no tenga el enemigo ningún derecho a señalarnos, ni a inquirir como acusador delante de ti, porque nosotros con humildad encontramos la razón, si existiera, por la cual esta aflicción pudiera estarnos molestando. Danos esta noche un tiempo de reposo, de refrigerio, y déjanos disfrutar de estas horas preciosas. En el nombre maravilloso del Cordero de Dios. Amén y amén. Hermanos amados, que descansen, que reposen. Los veo mañana. Los veo mañana a las 5 de la tarde. Shabbat shalom para todos. Bendiciones. Shabbat shalom para todos. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Shabbat Luis. Hasta shalom. pronto. Un abrazo. Shabbat Un shalom. abrazo, Bendiciones hasta para pronto. todos. Shabbat shalom, Elenita. Que descansen. Les veo mañana. Bendiciones para todos. Hasta mañana, Bendiciones. pastor. Hasta mañana.